Hola a todos y bienvenidos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día continuamos con el grupo de videos dedicados a algunas de las nuevas leyendas que nos dejó Outlast of Thunder Joktron, las más recientes de las ediciones de Magic the Gathering. Tenemos un pequeño grupo de videos, específicamente 4 videos, 2 de ellos que nos van a mostrar muy brevemente nuestras experiencias con un par de leyendas que construimos y un par de videos que con un mayor nivel de profundidad verá cómo construimos 2 leyendas en particular. Ya tuvimos la primera experiencia, el primer pack de videos, donde vimos a Kaervek, Yadmir y Aoeka como nuestra némesis, y hoy día es el turno de hablar de nuestras barajas que construimos alrededor de Yolin, Magda y nuestro némesis en el video de hoy día es nuestra experiencia jugando contra Kambal. ¿Ya? Entonces eso por el video de hoy día y comenzamos inmediatamente revisando a Magda. Magda, que es esta nueva versión de la leyenda enana roja, cuesta un incoloro, 1 rojo, es una 2/2 y tiene 2 habilidades. La primera dice que siempre que cometas un crimen, ya hablamos de crimen en el último video, es toda esta acción que hace objetivo a oponentes o a cartas que ellos poseen o controlan, incluyendo cartas en el cementerio, ¿ya? Entonces cuando cometes un crimen y Magda está en juego, tú ganas una ficha de tesoro, pero esta habilidad solamente se dispara una vez en el turno. Una segunda habilidad dice que podemos sacrificar 3 tesoros para crear una ficha dragón escorpión 4/4 que vuela y tiene prisa. ¿Ya? Ahora, esto solamente lo podemos hacer como conjuro. Entonces, la idea general con Magda, la primera vez que la leímos, es que, bueno, su primera gran ventaja es que es muy barata, solamente 1 rojo, 1 incoloro. Y segundo, que si bien es un motor limitado de tesoros, porque solamente puede crear un tesoro por turno cuando cometemos un crimen, sí va de la mano con un muy buen grupo de otras leyendas rojas que a través de los últimos años nos permiten crear tesoros de una u otra manera. Entonces hay como toda una lógica semi-tribal en rojo sobre crear muchos tesoros, particularmente muchas criaturas legendarias que son muy baratas, y pensamos que Magda puede sacar provecho a esa habilidad, transformando los tesoros no solamente en fuente de maná, sino que en fuente de dragones 4/4 que vuelan. Entonces, Magda, ¿cómo la construimos en realidad? Bueno, nos enfocamos obviamente en tesoros y crímenes y quisimos aprovechar la alta producción de tesoros que tiene color rojo. Tiene un removal limitado, tiene un apoyo limitado porque el rojo es muy bueno destruyendo los artefactos y haciendo daño. Pero otro tipo de cartas, por ejemplo encantamientos, se vuelven un grave problema. Y el plan final sería finalizar con dragones. Entonces la idea es generar consistentemente tesoros y en algún momento empezar a transformar estos tesoros en dragones 4/4 que vuelan y tienen prisa. La prisa en ese sentido es fundamental dentro de la habilidad de Magda y es la que consideramos en su momento que la hacía una comandante viable. Entonces veamos cómo la construimos, qué cartas incluimos. Entonces primero, obviamente, la generación de tesoros. Y lo interesante acá es que muchas de estas cartas ya las conocemos. Algunas son staples en Commanders, algunos ya son comandantes por derecho propio. Como es, por ejemplo, la versión original de Magda, que también cuesta 1 rojo, también cuesta 1 incoloro. Se llama Brazen Outlaw y era una enana 2/1 que le daba 1 más de fuerza a los otros enanos que tú controlabas y que decía que cuando tú giras un enano generas una ficha de tesoro y sacrificando 5 tesoros podías buscar en tu biblioteca un artefacto o una carta de dragón y colocarlo en juego directamente. ¿Ya? Entonces Magda es bastante conocida, lo mismo pasa con la capitana Lanely Storm, ¿cierto? Estas 2/2/3, 2 rojos, 1 incoloro, esta humana pirata que tenía prisa y que cuando atacaba colocabas una ficha de tesoro y siempre que sacrifiques un tesoro ella ganaba +1 de poder.
Y Glowing, que llegó con el Señor de los Anillos. Otro enano, 3/3/3, 2 incoloros, 1 rojo, que dice que siempre que juegas un hechizo histórico, los hechizos históricos son artefactos, leyendas y sagas. Siempre que juegas uno de esos tipos de hechizos, generas un tesoro. Ahora, esta habilidad también se generaba una sola vez por turno, y luego podías sacrificar un tesoro para hacer gold a una criatura objetivo. Entonces, como pueden ver, y estas no son las únicas 3, hay un buen número de criaturas legendarias de bajo coste que sirven de apoyo para generar muchos tesoros en rojo. Pero no solamente estaban estas criaturas legendarias, sino que la habilidad del rojo para construir tesoros se expandía a básicamente todos sus tipos de cartas. Tenemos criaturas no legendarias muy poderosas como el Goldspan Dragon, ¿cierto? Esta 4/4/5, 3 incoloros, 2 rojos, que tiene vuela, que tiene prisa y que cuando ataca o es objetivo de un hechizo, generas una ficha de tesoro y además permite que tus tesoros generen 2 manas de un color en vez de un maná de un color. Pero además de criaturas, el rojo tiene instantáneos como Big Score, que cuesta 3 incoloros y 1 rojo, que te pide descartar una carta en adición de pagar el coste, pero te permite robar 2 cartas y crear 2 fichas de tesoros. Hay equipos como Beat Down Distic, que cuesta 1 rojo para bajarlo, 2 para equiparlo. La criatura gana +1/+0 y amenaza, y siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador o una batalla, creas una ficha de tesoro. Y hay encantamientos como Shiny Impetus, que cuesta 3, 2 incoloros, 1 rojo, que encanta una criatura, la criatura gana +2/+2, gana gold, y siempre que la criatura encantada ataca, tú generas un tesoro. Entonces, a través de criaturas legendarias, criaturas normales, instantáneos, artefactos y encantamientos, el rojo siempre va a tener formas de crear tesoros, ¿ya? Entonces ya teníamos una base interesante para construir estos artefactos. Y luego venían los crímenes. Luego tuvimos que pensar en los crímenes. Y en rojo, cuando hablamos de crímenes, hablamos fundamentalmente de 2 cosas. La capacidad que tiene el rojo para destruir artefactos y la capacidad que tiene el rojo para hacer daño. Entonces, cartas como Abrade, Chaos Warp, Shattering Pulse y Mission Mortars son buenas representaciones de cartas que normalmente se ven en Commander y que son crímenes, ¿ya? Abrade te permite hacer 3 puntos de daño a una criatura o destruir un artefacto. Chaos Warp es quizás el mejor removal específico rojo disponible en el formato, ¿cierto? Que te hace barajar un permanente y luego el dueño del permanente revela la primera carta, y si es un permanente lo pone en juego. Shattering Pulse es una destrucción de artefactos con buyback, por lo tanto si tienes suficiente maná lo puedes volver a jugar. Y Mission Mortars puede servir como removal específico o puede servir como semi-removal masivo, ¿ya? Pero opciones de crímenes en rojo normalmente se iban a mover en ese sentido tradicionalmente. Pero como la habilidad de Magda requiere que los crímenes sucedan, ojalá no solamente en tu turno, sino que en los turnos de los oponentes, necesitábamos cartas dentro del color rojo que nos permitan ser criminales en el turno del oponente, ¿ya? Y en ese camino elegimos este subtipo de criaturas rojas que las giras o pagas cierta cantidad de maná y te permiten hacer daño al oponente, ¿ya? Entonces, quizás una de las más conocidas es el Green Lavamancer, que es una criatura roja por 1 rojo, una 1/1, cuesta 1 rojo, la giras, exilias 2 cartas de tu cementerio y le haces 2 puntos de daño a el jugador o criatura objetivo. Entonces la idea de cartas como Green Lavamancer es que puedes guardar esta habilidad para usarla en el turno del oponente, por lo tanto es un crimen en el turno del oponente y ganarías tesoros en el turno del oponente. Similar en términos de la habilidad, pero con distinto coste, el Cinder Pyromancer es otro ejemplo, cuesta 2 incoloros, 1 rojo, es una 0/1, la giras y hace 1 punto de daño a un jugador objetivo, pero siempre que juegues un hechizo rojo, tú puedes enderezar el Cinder Pyromancer. Más antigua está Jeska, como leyenda, Warrior Adept, cuesta 2 incoloros y 2 rojos, es una 3/1, que tiene dañar primero, tiene prisa, la giras y hace 1 punto de daño a una criatura o jugador objetivo. Y más o menos parecido,
porque igual comete crímenes, pero en una escala un poco más alta, está el Inferno Titan, 6 por 6, 4 incoloro, 2 rojos, pagas 1 rojo y gana 1 de fuerza hasta final del turno, y siempre que entre al campo de batalla o ataque, puedes hacer hasta 3 puntos de daño, dividido como tú quieras entre 1, 2 o 3 objetivos. Entonces ahí tenemos forma de tener permanentes que cometen crimen y que van a permitir no tener que gastar cartas cada vez que queramos ganar un tesoro. Entonces, tenemos leyendas que generan tesoros, cartas que generan tesoros, crímenes que salen de la mano y crímenes que pueden estar en el campo de batalla. Y para acompañar todo esto, también tuvimos que incluir algunas de las buenas cartas rojas, ¿no? Cartas que simplemente son buenas. Y ahí pusimos como ejemplo a Dracuset, ¿cierto? Este dragón 7 por 7, 4 incoloro, 3 rojos, que vuela y que cuando ataca hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo y 3 puntos de daño hasta a otros 2 objetivos. Entonces Dracuset es como la máxima representación del ideal de la baraja, porque es un dragón. Entonces temáticamente va bien con los enanos. De hecho, la Magda original podría buscar a Dracuset con su segunda habilidad. Además es un dragón que es una muy buena fuente de ofensiva y daño y hace objetivo, por lo tanto comete crímenes. Incluimos un Urabrask en su versión original, que hace que nuestras criaturas tengan prisa y las criaturas del oponente entren giradas. También una excelente carta en el formato Commander en rojo. Obviamente incluimos algo de removal masivo con ya de nuevo otro staple, Blasphemous Act, que hace 13 puntos de daño a cada criatura, cuesta 9, pero cuesta 1 incoloro menos por cada criatura que hay en el juego. Y si bien no es rojo, una carta que tiene mucho sentido en esta baraja es el Heraldic Banner, que es este artefacto que cuesta 3, que cuando entra al campo de batalla eliges un color, y las criaturas de ese color ganan 1 de poder, y lo giras y te da un maná del color que elegiste. Entonces es una forma de hacer un poquito más de daño y de acelerarte más hacia tu camino. Los comentarios sobre Magda lo vamos a dar un poco hacia el final, ¿cierto? Como el video anterior, lo vamos a comparar con la siguiente leyenda. Por lo pronto, mecánicamente tuvo sentido la baraja, pero tuvo algunos problemas. Ya no funcionó tan bien como pensábamos que iba a funcionar. Pero entonces vamos a dejar a Magda ahí guardadita y vamos a hablar de Yolin. Entonces Yolin es una leyenda Gruul en una versión infrecuente, un incoloro, 1 rojo, 1 verde, 4/2, humano mercenario. Y dice que siempre que tú ataques con una o más criaturas de poder 4 o más, creas un tesoro. Ya seguimos con la temática de crear tesoros. Y puedes pagar 1 incoloro y 1 rojo y sacrificar un tesoro para que Yolin haga un punto de daño a cualquier objetivo. ¿Ya? Entonces obviamente hay una habilidad aquí que es más importante que la otra. La capacidad de Yolin de crear tesoros es mucho más interesante que hacer un punto de daño. Entonces, ¿qué nos llamó la atención de Yolin y por qué la quisimos armar? Bueno, fundamentalmente es porque era una leyenda que nos permitía jugar agro, pero Gruul casi siempre juega agro. Entonces el elemento distinto vino por la idea de generar una tribal de bola de rayos y apoyar esta tribal de bola de rayos con las fortalezas del color Gruul. Entonces, ¿a qué nos referimos con una tribal de bola de rayos? Ya, entonces acá no estamos haciendo nada original en términos de la estrategia. Estamos intentando ser original en la selección de cartas. ¿Ya? Entonces, la primera vez que leímos a Yolin, lo que nos pasó inmediatamente fue que nos acordamos de la carta Bola de Rayos. Bola de Rayos es una carta muy antigua, de hecho literalmente es del siglo pasado de Magic, y es una carta roja que cuesta 3 manás rojos, es una 6/1 que arrolla, que tiene prisa, pero que al final del turno tienes que sacrificar. Entonces, para los que jugamos en esa época, Bola de Rayos fue una carta icónica, ¿ya? Y era una carta que en muchos sentidos representaba este elemento, uno de los elementos más interesantes, ¿ciertos? Y, entre comillas, lúdicos de Magic, ¿cierto? Una criatura muy barata, muy poderosa,
pero que se moría sola porque, claro, la descripción, el lore de la carta, era que básicamente era un relámpago con patas. Algo que sucedía en un momento, ¿cierto? Con mucha violencia y luego desaparecía sola. Entonces, bola de rayos era esta carta que quedó como en nuestro subconsciente y que al leer a Jolene nos permitió decir, bueno, ¿y qué pasa si esta es una leyenda que nos permite simular una tribal de bola de rayos? Y ese es el experimento que hicimos con Jolene. Entonces, ¿qué es esta tribal de bola de rayos? Bueno, es o son estas cartas rojas o verdes que tienen mucha ofensiva, muy poca defensa y normalmente son de corta vida. Entonces, obviamente, el icono es la bola de rayos original, una 6-1 por 3 rojos que tiene arrollar, prisa, pero que en tu fase final tienes que sacrificarla. Tiene una contraparte en verde, ¿ya? Que se llama Groundbreaker, que es una 6-1 por 3 verdes. Arrollar, prisa, y al final del turno tienes que sacrificarla. Tiene versiones más débiles, como el Dark Runner, que cuesta 2 incoloros y 1 rojo. Tiene prisa, no tiene arrollar. Al comienzo de la fase final tienes que sacrificarla y es una 5-1. Y tiene versiones alternativas como Thunderblast, que es un elemental 7-2 por 5, 2 incoloros, 3 rojos. Tiene prisa, tiene persistir y tiene arrollar mientras tenga un contador -1, -1. Entonces, en realidad, si tú empiezas a buscar, encuentras que hay un buen número de estas criaturas que nacen de la inspiración de bola de rayos o se parecen un poco a bola de rayos. Entonces las reunimos en esta baraja, entendiendo que la idea es que con Jolene en juego, cada vez que una de estas criaturas ataque, o sea, básicamente una vez por turno, vamos a generar un tesoro y ese tesoro lo vamos a poder invertir para el siguiente turno jugar otra criatura tipo bola de rayos y poder volver a atacar y poder volver a generar un tesoro. Entonces básicamente la baraja es una estampida de bolas de rayos. Es una estampida de atacar y atacar y atacar. Ahora, para acompañar a esta tribal de bola de rayos, los colores Gruul tenían, ya lo sabíamos, lo podíamos predecir, excelente apoyo en términos de las cartas raras y legendarias en algunos casos que hemos recibido durante los últimos años. Entonces, inclusiones automáticas, Gorkla, el Terror of Kual Sisma, es este oso 4-3x4, que muchos ya lo conocerán, es una excelente carta Gruul y verde en Commander, por 3 incoloros y 1 verde. Las criaturas con poder 4 o más te cuestan 2 menos para castear, entonces perfecto para nuestra tribal. Y siempre que el Gorkla ataque, cada criatura que tú controles con poder 4 o más obtiene +1/+1 y arrollar hasta el final del turno. Entonces parece diseñada para nuestra baraja. Una carta que no tiene tanto uso y que personalmente a mí me parece muy útil y muy relevante en la construcción correcta es Squarswood Scratcher. Es esta bestia dinosaurio 6-6 por 5. O sea, ya miren esa matemática, una 6-6 que arrolla por 5, 2 incoloros, 2 rojos y 1 verde, y que dice que siempre que una o más criaturas que tú controles con arrollar hagan daño de combate a un jugador, creas una ficha dinosaurio verde XX con arrollar, donde X es la cantidad de daño que esas criaturas hicieron. Entonces, cuando golpeas con arrollar, como es el caso de casi toda esta baraja, generas una ficha XX igual a ese daño. Y hace poquito nomás recibimos a Ansarg de Qual Mold, esta criatura 8-4x4, 2 incoloros, 1 rojo, 1 verde, que siempre que se bloquea, enderezas cada criatura que tú controlas y obtienes una siguiente fase de combate, y pagando 7 haces que esta criatura deba ser bloqueada este turno si es posible. ¿Ya? Pero lo importante es que es una criatura con mucha ofensiva y en este caso con muy buena defensa, que te entrega más combate. Y si algo quiere esta baraja es más combate. Y apoyando toda esta lógica de atacar y atacar con criaturas que arrollar, no hay un mejor color en esto que Gruul, ¿no? Porque tiene cartas que te van a dar prisa a todas tus criaturas, como es el encantamiento Invigorating Hot Spring, que por 3, 1 incoloro, 1 rojo, 1 verde, hace que entra con 4 contadores +1/+1. A las criaturas modificadas les da prisa,
y puedes remover un contador de este encantamiento y ponerlo en una criatura que tú controlas. Ahora solamente lo puedes hacer como conjuro y solamente lo puedes hacer una vez al turno. En la práctica le estás poniendo un contador a una criatura y dándole prisa. Entonces estas gigantescas criaturas, 6-1, 7-2, 8-4, le vamos a poder dar prisa porque hay muchos encantamientos Gruul que tienen habilidades para hacer que tus criaturas ataquen inmediatamente. Luego tenemos encantamientos como Sarkhan Unsealing, que es este encantamiento rojo por 3 incoloros y 1 rojo, que dice que siempre que tú castees un hechizo de criatura con poder 4, 5 o 6, le puedes hacer 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Y si casteas un hechizo de criatura con poder 7 o más, le haces 4 puntos de daño a cada oponente y a cada criatura y Planeswalker que ellos controlen. Fantástico en esta baraja. Tenemos Furious Rise, un encantamiento rojo por 2 incoloros y 1 rojo. Al comienzo de tu fase final, si tú controlas una criatura con poder 4 o más, exilias el tope de tu biblioteca y puedes jugar esa carta hasta que tú exiles otra carta con Furious Rise. O sea, tienes un turno básicamente o una vuelta de mesa para jugar esa carta. Es una carta roja que te permite robar si es que tienes criaturas con alto poder. Y Shamanic Revelation, este conjuro verde por 5, 3 incoloros, 2 verdes. Robas una carta por cada criatura que tú controlas. Y por cada criatura que tú controles con poder 4 o más, ganas 4 vidas. O sea, en esta baraja, fantástico. Entonces calza todo muy bien alrededor de Jolene. Por último, obviamente estamos jugando Gruul y tenemos Removal, ¿no? Chaos Warp, Beast Within, Ancient Grunge y Decimar. ¿Ya? Entre algunas de las mejores cartas que se van a hacer cargo de los artefactos, las criaturas y las amenazas de los oponentes. Ojalá abriendo camino para que sea más fácil todavía que ingresen nuestros golpes de criaturas de fuerza 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, Jolene fue mucho más fácil en algunos sentidos de construir. Casi perfecta dentro de los colores Gruul. Ahora no es tan original en su enfoque, porque básicamente lo que hace es atacar, generar tesoros y seguir atacando. No hay mucho ahí que evaluar, pero todo calzó bastante bien. Entonces, a la hora de comparar Magda con Jolene, Magda resulta en nuestra experiencia bastante consistente en los primeros turnos, ya, porque cuesta 2, porque es un solo color, ya, porque sabemos muy bien lo que queremos hacer, pero a largo plazo se volvía irregular, ya. O sea, a medida que pasaban los turnos, se volvía más difícil mantener una presión o un ritmo constante en la generación de tesoros y en lograr que esos tesoros se transformen en dragones. Cuando lo lográbamos, fantástico. Ya cuando podíamos poner 2 o 3 dragones en juego, fantástico. Pero eso requería tiempo y requería algo de suerte. Entonces fuimos descubriendo que Magda, o para que Magda funcione, esta versión de Magda funcione, necesitábamos bastante aceleración. Magda pareciera requerir de una fuerte inversión en cartas de poder rojo y artefacto. ¿Ya? O sea, hacer realmente los primeros turnos y los primeros momentos, realmente hacerlos significativos. Porque si no, va perdiendo combustible a medida que la partida avance. Entonces realmente nos cuesta predecir hacia dónde va una partida con Magda a partir de la mano inicial. Entonces siempre parte bien y luego empieza la irregularidad, obviamente esto dependiendo de los oponentes. Entonces no funcionó tan bien como nosotros pensábamos que podía funcionar. Quizá la debilidad más importante que se hace evidente es que en algún momento hay cartas con el cual el rojo no puede funcionar bien. ¿Ya? Hay encantamientos que el rojo se le hace súper difícil interactuar. Por contraparte, Jolene con un plan quizás mucho más obvio, mucho más evidente, simplemente agro, sí nos demostró una muy buena velocidad y ritmo. ¿Ya? O sea, nuestra comandante podía entrar con la aceleración correcta al segundo turno. Eso significaba que al tercer turno al menos estábamos atacando con ella, una 4-2, pero además
casi siempre venía acompañado de algo más. Pero siempre estábamos jugando una criatura significativa cada turno. Tiene muy buen removal e interacción. Ya hay una inmensa diferencia en ese sentido en lo que es jugar mono red y jugar Gruul en este caso, o sea, 2 colores. Las debilidades del rojo lo cubre el verde y viceversa. Y lo interesante es que en algún momento funcionó sin el comandante. O sea, hay un punto en el cual, si ya hicimos suficiente daño con el comandante o con los tesoros al comienzo, se hacen cargo las otras criaturas. Las otras grandes amenazas que tenemos se hacen cargo de terminar la partida. Así que Yolin nos dejó mucho más satisfecho que Magda en general. En este video, para pasar a nuestro Némesis, a la carta la cual nosotros no construimos, pero nos tocó jugar en contra, es el turno de Kambal. Entonces, nos cruzamos con bastantes Kambals. Profetirin Mayor, que es la última versión de Kambal, es una 2/4, cuesta 1 incoloro, 1 blanco, 1 negro. Y dice que siempre que uno o más tokens entren al campo de batalla bajo el control de uno de tus oponentes, por cada uno, tú ganas una copia de una de esas fichas. Ahora, esta habilidad se activa una sola vez. Entiéndase que si el oponente genera un tesoro, tú ganas un tesoro. Si el oponente genera un vampiro, tú ganas un vampiro. Si el oponente genera una comida, tú ganas una comida. ¿Ya? Ahora, una vez por turno solamente. Y luego tiene una segunda habilidad que dice que siempre que uno o más fichas entren al campo de batalla bajo tu control, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Que es como esta tradicional habilidad Orzhov de ir drenando de a poquito. Entonces la primera vez que lo leímos, a Kambal, consideramos que bueno, era obviamente un aporte significativo a toda esta lógica blanco-negra de fichas y criaturas pequeñas y lo que se conoce como aristócratas, ¿no? Toda la mecánica aristócratas y algunas leyendas como Atheos, ¿cierto? Comandantes ya bien establecidos que piensan en una partida a largo plazo, mucho jugar criatura, mucho jugar ficha, mucho removal, ¿ya? Entonces van desgastando al oponente lentamente. Entonces lo pensábamos de esa manera. Ya no lo consideramos realmente cuál podía ser su impacto como comandante individual, porque pensamos que ya habían algunos que cumplían esa misión de mejor manera. Nos empezamos a cruzar con Kambal como enemigo en distintas mesas Commander y descubrimos que funciona bastante mejor de lo que pensábamos. Y la razón fundamental por la cual funciona mucho mejor de lo que pensábamos es que la cantidad de fichas que se crean en una partida Commander actual es impresionante. Entonces lo que terminaba pasando era que el jugador de Kambal lo jugaba y simplemente lo tenía ahí, casi como un encantamiento. No atacaba con él, no defendía con él, simplemente lo jugaba y a medida que los turnos pasaban siempre iba ganando algo. Ya siempre alguien generaba un tesoro, una pista, un espíritu, un ángel, un vampiro, un tóptero, algo en algún momento hacía fichas y el jugador de Kambal recibía una copia de esa ficha, que acumulativamente se volvía significativo. Y como era una habilidad pasiva, o sea, él no tiene que hacer nada, él no tiene que girarlo, ni pagar, ni nada, él lo tiene ahí, lo instala y va ganando beneficios, permitía que el resto de la baraja, o sea, el resto de sus cartas, el resto de sus manos, pudieran desarrollar como el plan A. Entonces la baraja seguía jugando como juega cualquier baraja de aristócratas, pero al ladito él iba recibiendo todos estos beneficios que en algunos casos podía ser súper importante, o sea, los tesoros fundamentalmente. O sea, podía recibir aceleración gratis. Y iba drenando además estas cantidades de vida. Entonces, Kambal realmente me sorprendió bastante. No estamos hablando de que se tomaba las partidas, pero sí obtenía mucho más beneficio de lo que yo esperaba inicialmente. Y interactuaba mucho más porque, de nuevo, todo el resto de su baraja seguía funcionando como una baraja de aristócratas. Ya, la única diferencia es que en vez de tener un comandante que generaba conscientemente o intencionalmente fichas, o destruía criaturas, o ganaba contadores, tenía este comandante que pasivamente le iba entregando un beneficio, etc. Y el resto de la baraja funcionaba normal.
Entonces en realidad era una muy buena carta y me hace pensar que si bien quizás baje el nivel de barajas que la usan como comandante, sí se va a transformar en una muy buena carta para dentro de las 99, ¿no? Toda baraja que tenga acceso a blanco-negro y que le guste una partida media larga de manipulación y generación de recursos, yo incluiría un Kambal, porque de nuevo, en el Commander actual, en el formato Commander actual, la cantidad de fichas que se genera es altísima. Así que de 2 para arriba para Kambal. No es tan poderoso, no es tan potente, pero sí resultó ser mucho más interesante de lo que inicialmente pensábamos, ¿ya? Así que eso con Kambal y eso con el video de hoy. Entonces revisamos a Yolin, 2 dedos para arriba para Yolin. Si andan buscando una baraja relativamente económica verde-roja, Yolin es una buena opción. Magda tiene opciones, pero hay que dedicarle bastante tiempo a perfeccionarla e invertir bastante bien en su diseño. Tiene que funcionar súper bien para que sea efectiva a largo plazo. Y Kambal resultó mucho mejor de lo que pensábamos, por lo menos como enemigo, ¿ya? Porque realmente genera muchos recursos y es perfecta. Es una muy buena adición a todo el mundo de los aristócratas blanco-negro. Eso por el video de hoy día. Espero que les haya gustado esta segunda entrega. Nos quedan 2 entregas más de Thunder Junction, una dedicada a Roxanne y una dedicada a Annie Flash, y luego de eso ya nos moveremos de regreso hacia las tutorías. Como siempre, los comentarios abiertos. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.